entendemos que haya gente que no haya podido venir, pero entendemos que todos los que aparecen, en alrededor de 90 compañeros, que el gobierno escaneó, como se llama ahora, que no tenían vivienda, fueron citados. Entendemos que en ausencia, bueno, habrán razones o no, no sé, la hora capaz que no sea la más apropiada, pero envuelto en lo que estamos, digamos, es necesario resolver rápido. Vamos a conversar el acta de acuerdo que estaríamos firmando mañana, si es que aquí no hay objeción para ello. Eso va a ser en corto. Y voy a leer el acta, voy a hacer una información y después las explicaciones de cómo fue el proceso respecto a cómo se desarrollaron las conversaciones con el gobierno desde más o menos el segundo o tercer día de la huelga, que han culminado el pasado jueves, más o menos afinando solamente algunas comas y otras cosas más, y pensábamos que darnos el tiempo, digamos, para poderlo citar a todos y no de un día para otro, más o menos. Fue igual, pero por lo menos un día, lunes, un día tranquilo, no tan agitado como un fin de semana. Lo primero es informar entonces que las razones de la huelga eran dos. Una, o las dos es lo mismo, digamos. Conocer la respuesta definitiva del gobierno respecto, tanto si en la mesa que tiene a nivel nacional con los presos políticos iba a continuar o iba a morir, igual como la mesa, como los acuerdos regionales, en inanición, en nada. Y por lo tanto lo que nosotros esperábamos es que den la respuesta. No van a hacer nada o van a hacer algo. Con eso culminaba el proceso. Porque no podíamos permitir que mañana se dijera que no, que ustedes no se preocuparon y por qué no nos dijeron antes, etcétera, siendo que los que conocen el proceso y los que me conocen también saben que yo desde hace 2 años, día por medio, como mínimo, iba a la Intendencia a preguntar cómo íbamos. Han habido varios procesos en los cuales algunos participaron ustedes, como el acto en que el gobierno informa de cómo hacer el proceso por el tema de la vivienda, y por lo tanto estaba medianamente informado. No se hizo otra reunión adicional porque cosas concretas no había. Y bueno, se lo podrá explicar el Juan después. La determinación de asumir esta responsabilidad tiene que ver con que una semana antes del inicio de la huelga nos enteramos que no había proyecto, y sin proyecto no hay solución. Por lo tanto, no es resorte del Servio, sino que es específicamente resorte de la Seremía de Vivienda. Dije que los dos puntos a nivel local y nacional tenían que ver con la actitud del gobierno respecto a qué iba a pasar con ambos compromisos. A nivel nacional, hace ya varios días, ya no está la fecha acá, pero bueno, hace varios días se firmó este acuerdo que cada uno puede sacar una copia ahí si no la ha sacado, de cómo el gobierno respondió a lo que venía trabajando hacía mucho tiempo como una tercera instancia de diálogo con el gobierno impulsado por el Instituto de Derechos Humanos. Esa discusión, que tenía que ver con los 10 puntos que anteriormente, en 2 huelgas de hambre que habían habido de carácter nacional, una que duró algo así como 4 días a los comienzos de diciembre del año, yo creo que 2014, se materializó en una huelga posterior que fue la que duró a nivel nacional más de 100 días. Y ustedes saben, o deben saber, o informarse, de que esa huelga, esa mesa se rompió por la intransigencia del gobierno, en que en un momento borró todos los acuerdos que se habían tomado. Y eso hace que el veedor, el hombre bueno que había ahí, el obispo Goich, rompiera la mesa, en el sentido de que no había garantía, digamos, de lo que se habían comprometido inicialmente, de que los acuerdos tomados son acuerdos decididos. Y por lo tanto la única cosa que estaban quedando, entre comillas, en el aire, que no habían sido acordadas,
tenían que ver con el reajuste de pensiones y con un bono que se había empezado a conversar en la mitad del diálogo. La verdad es que eso terminó en nada, en lo concreto terminó en nada, siendo que se supone que el famoso bono de los 10 millones de pesos estaba resuelto. La única cosa que no se había resuelto era el tema del reajuste de pensiones. Por lo tanto, los otros 9 puntos que tenían que ver, entre otros temas de educación, salud, etcétera, ley de amnistía, los 50 años de silencio, el puntaje para el tema de vivienda, etcétera, estaban por aprobado. Esta mesa, impulsada por el Instituto de Derechos Humanos, de un comienzo se aprobaron de nuevo los 9 puntos y quedó en discusión el tema de el bono y el tema del reajuste de pensiones. Y la verdad es que la penúltima reunión el gobierno citó a todas las agrupaciones de Santiago. Las agrupaciones llegaron a Santiago y 5 minutos antes del inicio de la reunión le dijeron que la reunión estaba suspendida. Ustedes comprenderán que eso fue, me parece que en enero. Comprenderán que la premura del tiempo para el término del gobierno era un insulto. El asunto es que se llegó a una reunión que fue llamada por el Ministerio del Interior, en que el ministro del Interior subrogante, que firma este acuerdo, Mahmoud Alewi, golpea la mesa y dice que el único beneficio que va a haber es el que está expresado en este documento, que es un bono de 3 millones de pesos, que iba a ser presentado antes que cierre el Congreso. Hasta donde entendemos todavía no ha sido presentado. Y que los otros acuerdos había que olvidarse porque no había compromiso para hacerlo. Y lo que ha trascendido de lo que fue lo no escrito en esa reunión, dice que el bono sería pagado a los mayores de 70 años en 2 cuotas, una al 2018 y otra al 2019. Y en el caso de los menores de 70 años sería pagado en 3 cuotas, 2018, 2019 y 2020. Lo que no se pudo sacar acuerdo, o no se conoce, porque la verdad que no quedó escrito, es qué va a pasar con las viudas, qué pasa con los viudos, porque acá hay un término que los viudos no habrían tenido derecho a cobrar el bono, según nos expresaba, porque los beneficios son para las viudas, no existe beneficio para los viudos. Y es un tema no menor, que no solamente tiene que ver con los presos políticos, sino que también con esta campaña que hay, en cual creo que compartimos todos, en el tema de la igualdad de género. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos para el hombre, también hablamos de derechos para la mujer, y de los niños, también hablamos de derechos para las niñas. Y por lo tanto, si hablamos de derechos para las viudas, tenemos que hablar de derechos para los viudos. O sea, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que ir con eso. Eso es lo que tiene que ver con esto. El escrito es bastante extenso, pero lo concreto es que se supone que la primera reunión del Congreso va a ser presentada, o sea, a plenario del Congreso va a ser presentado el proyecto de ley. Hemos iniciado una campaña a partir de hoy en el sentido de incentivar, y bueno, cada uno tiene algunos contactos, de exigir en el Congreso que, porque si es que no ha llegado el proyecto de ley, primero que sea de discusión inmediata. Segundo, que soliciten al Ministerio del Interior que envíe el proyecto de ley. Y tercero, que el pago tanto de las viudas como de los titulares sea una sola vez e igual para todos. En pedir no hay engaño, pero yo creo que hay cosas que hay que hacer, porque aquí hay mucha deuda. Ustedes son más testigos que yo de eso. Explicado eso, dije antes que hemos tenido una serie de conversaciones con el gobierno a través del compañero Juan Bukusic, doctor, jefe del Pride, una autoridad moral bien importante en la región, que nos permite que nuestros intereses, digamos, estén resguardados. Dije antes que no había proyecto, no había nada, a pesar de que el gobierno, en el acuerdo que se firmó, que se ratificó en el 2016, en septiembre de 2016, septiembre de octubre, en que se dio a conocer ahí de que se iba a copiar en lo general el proyecto que se estaba elaborando para el tema de la solución habitacional de los pueblos originarios, iba a ser al igual para los presos políticos en función
de la edad nuestra, por un lado, y segundo, por los oficios directos, diversos que tenemos cada uno de nosotros ya como modo de trabajo de vida. Porque seguramente algunos necesitan un espacio más grande, aquellos que trabajan en obras menores, por ejemplo, que no trabajan en oficinas, que trabajan en obras menores y necesitan un espacio mejor más espacioso, valga la redundancia, para poder trabajar, un taller. Pues bien, eso, al igual que lo que pasó con la Seremía de Salud, con la Seremía de Educación, simplemente no se hizo absolutamente nada. Así que, bajo esa premisa, y en espera de una respuesta del gobierno respecto a qué iba a pasar con lo comprometido por el gobierno, es que empezó esta discusión de ver de qué manera podemos solucionar esta cosa. Entendiendo que la pregunta o la respuesta que queríamos era saber si iba a haber solución o no iba a haber solución. Si no había solución, estaba la respuesta. Si había solución, bueno, esperar cuándo va a estar lista. Pues bien, el borrador que estaríamos firmando mañana, que sería a las 11 de la mañana acá, habíamos pedido que sea en la Intendencia, a las 11, ¿no? Sí, a las 11, a que los invitamos a todos que vengan, y además a sus familiares, dice medianamente así. En Punta Arenas, con la fecha de hoy, febrero de 2018, los firmantes del presente documento manifiestan su conformidad con los puntos que a continuación se mencionan en relación a las gestiones a realizar por parte del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena en relación a las soluciones habitacionales que demandan las personas afectadas por la violación de derechos humanos en Magallanes y acordadas en el compromiso establecido el 15 de junio del 2015. En ese contexto, se establecen los siguientes puntos para avanzar en la solución. 1. El Gobierno regional se compromete a entregar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo una propuesta regional de programa especial de reparación de derechos humanos para personas incluidas en los informes Valech y Rettig, que no cuentan con una vivienda propia, que consistirá en concurrir con financiamiento al FNDR como un aporte de terceros, para entregar una solución habitacional a las personas afectadas que forman parte de ambos informes, que cumplan los requisitos para obtener un subsidio habitacional para adquirir una vivienda a través de los programas del mismo vigentes. 2. Los montos necesarios de invertir para el desarrollo del programa mencionado serán definidos en forma conjunta entre el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo según los recursos existentes y a la normativa legal vigente respecto de la entrega del beneficio anteriormente descrito. 3. Dada la envergadura y complejidad de esta iniciativa, la misma deberá desarrollarse en distintas etapas, por lo cual la solución habitacional que se busca otorgar en la actualidad incluirá a una parte de los beneficiarios del compromiso, un total de 21. Un total de 21. Los casos más vulnerables. Juan va a dar la explicación qué significa eso. Para el resto deberá buscarse la solución en las etapas posteriores y futuras administraciones del Estado. 4. Esta solución acordada será presentada al CORE durante el ejercicio del actual gobierno regional. 5. Con la suscripción del presente acuerdo se da por terminada la huelga de hambre iniciada por Manuel Aguilante. El firmante sería Cristian Gallardo Castro, que es secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la región de Antártica Chilena y el presidente de la agrupación RAI, Manuel Aguilante. Yo pido que aprobemos esta fórmula de solución, entendiendo de que cuando partió la conversación no había nada. Y por algún argumento que seguramente va a entregar Juan, estando esto suscrito, dejamos como referente o como testigo de que se inició un proceso que la continuación seguramente no va a ser fácil, pero bueno, hemos estado peleando 40 años, que peleemos un año más, yo creo que no nos hace problema, salvo los compañeros que ya no estén con nosotros. Así que esa es la propuesta que habría que firmar mañana, a no ser que aquí por mayoría no se esté de acuerdo. Nosotros, hay que hacer un alcance, no conocemos quiénes son los 21. No nos interesa conocerlo, porque es un resorte del gobierno.
en el énfasis de que el suscrito no entre en los 21, para que se entienda que, porque en todas estas negociaciones siempre el diablo mete la cola, no sería que sea el primero en la lista. Eso yo no lo acepto y bueno, eso está conversado también con la autoridad a fin de evitar suspicacias respecto de cómo se desarrolló el proceso y por qué se termina. Sí, compañero. Propongo un aplauso para usted. Yo encuentro súper injusto que tú no puedas estar en una lista. ¿Por qué? Bueno, ese es un tema. Aquí hay una serie de que había en discusión. Te respondo así. Hay una serie de temas que han estado en discusión respecto a la lista que se generó con respecto al tema de la vivienda. Pero eso es un examen del Estado. El Estado tiene que hacerse responsable de su información y por lo tanto, si se equivocan, el Estado responde. No respondemos nosotros, ni responde el PRAE, ni responde nadie. Es el Estado el que tiene que responder. En estas cosas hay que tomar decisiones y hay que decidirse. He decidido iniciar la huelga. Este tema de la huelga aquí no está en discusión, no va a entrar en la discusión, porque es un tema muy personal, porque cuando muchos de nosotros somos criados en una sociedad en que la palabra se respeta. No podemos andar cambiando una coma para desvirtuar lo que firmamos. Y por lo tanto, ese elemento es importante conocerlo. Aquellas autoridades que son responsables de lo que no fue solucionado, me imagino que alguna de ellas se postulará en algún momento como un cargo público y será el momento como cuando nosotros digamos lo que hay que decir. Pero en el tema de las soluciones no entro yo. Eso está firmado y refirmado, porque si no se presta, con todos los problemas que tenemos para juntarnos, se presta todavía para más. Así que yo no soy de esa naturaleza, fui criado de otra manera, así que dejo a Juan para que explique el proceso y otros compromisos que, entre comillas, no están escritos, de cómo continúa, de cómo la idea es que este es un compromiso de Estado, no del gobierno, un compromiso del Estado, de cómo vamos a enfrentar el tema de la falta de vivienda por los precios de forma RETI, tanto de Punta Arenas, de Natales, como de Porvenir. Entendemos que hay 3 o 4 Natales, entendemos que hay 2 de Porvenir, y ese es un tema que, bueno, terminado este proceso, esperamos que este listado sea entregado en una actividad pública y que sea alguno de ellos, porque este listado, hay que decir que este examen de propiedad tenemos entendido que es de 2015. Por lo tanto, de 2015 ahora es posible que mucha gente haya adquirido casa y por lo tanto en el momento de la definición van a colocar otra vez el sistema para ver quiénes ya no están en la lista de los que no tienen casa. Y esto hemos hecho énfasis en el tema de los 21, que si hay alguno de estos 21 que hubiera solucionado su problema de habitación en este tiempo, le da cupo a otros para que completemos el compromiso de los 21. Hola compañeros, bienvenidos todos. Es una gran concurrencia, creo que es muy valioso que estemos hoy acá. Una huelga de hambre es una actitud, una actividad realmente extrema. Llegar a una decisión de ese tipo, evidentemente que es una decisión personal y que puede ser cuestionada, que pueden algunos considerar que poner en riesgo la vida es algo que es demasiado valioso como para hacerlo. Yo creo que, bueno, afortunadamente en esta oportunidad las cosas pudieron avanzar un poco más rápido. La decisión de Manuel de evidentemente no ser parte de los 21, digamos, es una decisión respetable que tiene que ver también con el hecho de que
no todo el mundo, no todos los que son beneficiarios, los que fueron víctimas de violación de los derechos humanos, consideran que este tipo de actividades debería realizarse. El tema, de verdad, en un principio, Manuel me habló de esta situación. Bueno, yo le dije mis aprensiones médicas, de amistad, en fin, pero en definitiva, bueno, Manuel tomó la decisión y decidimos obviamente apoyarlo y acompañarlo como Price. Y de hecho, bueno, ha recibido la atención médica o de enfermería, digamos, todos estos días. Así que igual una gran felicitación para los funcionarios del Price que se han preocupado de acompañar a Manuel todo este mes, digamos, de su vuelo. En un principio parecía que era una cuestión un poco exagerada, o sea, parecía como que en realidad podía haber habido otro mecanismo, que podía haber habido una forma de conversación, digamos, de este compromiso que no se estaba cumpliendo. Pero efectivamente en el curso de las conversaciones, digamos, en el avance de la solución o esta propuesta final, efectivamente nos dimos cuenta que de verdad no había exactamente nada. O sea, se había hecho un largo trabajo donde participaron muchas instancias para lograr, digamos, tener el catastro, digamos, de las personas a las cuales les correspondía recibir esta reparación. Pero aparte de eso, la verdad es que no había ningún proyecto, ninguna posibilidad de lograr algo durante el ejercicio de este gobierno. Las primeras, por lo tanto, conversaciones fueron en ese tenor, en que por qué estaba haciendo esto Manuel, era como un cuestionamiento, que a quién representa. Ese fue el inicio, digamos, de estas conversaciones. Pero afortunadamente se fue logrando, digamos, tener una conversación un poco más profunda con otras autoridades, y ahí se supo, por lo tanto, que no había posibilidad alguna de hacer un proyecto nuevo. Pero existió una posibilidad que permitió este acuerdo, que hay dos grupos habitacionales que están en construcción, uno en el lado sur y uno en el lado de Río Seco, donde hay unos edificios, no sé, eso se ve fácilmente al pasar, y en esos dos complejos habitacionales había un número, digamos, de casas que no tenían asignado un dueño. Por lo tanto, era posible que un grupo de las personas que debían ser reparadas con esta vivienda podía alcanzar a tenerlo durante este gobierno, cosa que en un principio, voy a insistir, se decía que era completamente imposible. Finalmente se logró entonces, después de discusión, porque eran 10, eran 15, el intendente se fue a la región, no fue posible comunicarse con él, hubo que hacer negociaciones con personas que tuvieron que tomar decisiones, no sé si el intendente Flier lo sabe o no, ellos dicen que no lo saben, pero finalmente se logró después de mucha insistencia y discusiones y de definir cómo se iba a hacer y por qué, quiénes eran los 10, los 15. Finalmente se llegó al acuerdo que el Ministerio de Vivienda, por su sistema, digamos, de evaluación, determinó que hay un grupo que está dentro del 40%, digamos, de los más vulnerables, y por lo tanto se podía hacer que al menos en esta etapa, como una primera etapa, sin un mayor compromiso por el futuro, se podía entonces poder cumplir con el acuerdo, al menos con estas 21 compañeros o compañeras que requieren este beneficio de reparación. Y eso, bueno, digo, no fue fácil porque a mí no me había tocado participar en estas instancias y realmente a veces uno piensa cómo puede haber tanta inoperancia, cómo puede haber tanta demora en una decisión que pudiera haberse tomado por lo menos 20 días antes, en discusiones, digamos, como sin sentido.
y en cuestionamientos, digamos, sobre lo que significa la reparación y de qué forma debe ser la reparación y cuándo la reparación es justa, cuándo le corresponde a algunas personas que han recibido algún tipo de reparación sí tener otro tipo de reparación también. Discusión que obviamente yo creo que tenemos que tener en algún momento, pero afortunadamente se llegó a esta decisión que no es obviamente la mejor, no es la óptima, no es lo que se quería, no es lo que se había comprometido el gobierno regional en 2015, pero consideramos de que en realidad el esfuerzo que está haciendo Manuel y quienes lo han acompañado, ya sea con su presencia, ya sea con su apoyo afectuoso, digamos, y su compromiso de estar con él, merece obviamente la pena al menos haber conseguido esto, porque inicialmente, vuelvo a repetir, aunque parezca extraño, efectivamente no había absolutamente nada, partimos de cero. Cuando se llega a este acuerdo, ocurre algo que sí tiene un sentido de futuro. Este tipo de reparación nunca se había hecho en el país, es la primera experiencia que se tiene al respecto, y por lo tanto genera un precedente. O sea, esto porque en un principio, digamos, no de esta negociación, sino que en un principio cuando se empezó a movilizar la idea de lograrlo, había una serie de dificultades administrativas, técnicas, digamos, de las glosas presupuestarias y un montón de cosas que complicaban mucho el poder entregarle beneficios, digamos, de vivienda a personas, digamos, que merecían esta reparación. Y eso se fue solucionando con el tiempo y hoy existe entonces este importante precedente que también hacía muy importante valorarlo y aceptar, porque teniendo este precedente, teniendo este ejemplo ya realizado, entonces evidentemente se puede insistir en que la reparación obviamente le corresponde, debería ser para todos los que evidentemente tengan la necesidad. Por lo tanto, este precedente yo creo que tiene un enorme valor, además de obviamente el valor, que tendrá para las 21 personas, las 21 familias que van a acceder a esto en este tiempo, porque además esas casas están en construcción, por lo tanto el proceso, digamos, debería quedar terminado antes de fin de año. Así que yo igual quiero dar una felicitación, un cariño a Manuel. Creo que el esfuerzo que él ha hecho, si bien es cierto, vuelvo a repetir, es cosa extrema, arriesgar la vida de esa forma, es una cuestión muy, muy extrema, que debe ser siempre considerada, pero creo que Manuel ha hecho las cosas bien, creo que ha podido llegar a este momento en una condición de salud suficientemente aceptable. Está un poco más flaco, pero la diferencia es que la huelga anterior estaba bastante gordito cuando partió, pero esta vez no estaba tan gordito, así que por suerte que duró menos. Así que yo quisiera, no sé, darle aquí un abrazo a Manuel en nombre de todos y felicitarlo, y de verdad, a pesar del logro, quizás no era la totalidad, pero creo que el logro vale la pena celebrarlo, porque es algo que de verdad genera un precedente importante. Así que... Una consulta respecto al tema de fiesta. ¿En qué documento va a quedar escrito lo que usted está hablando? En esta declaración. Porque ahí no dice nada, es muy general lo que está leyendo el compañero. Muy general. Habla de reparación de 21 personas, pero no dice cuánto, cómo ni dónde. No sé si me entiende. Sí. Estamos terminando este gobierno. Entonces, se promete ahora, ¿quién nos asegura que va a ser aprobado después? ¿Me entiende? Usted habla de la población y le cuento, la población todavía le queda un mes más de construcción. Recién hace 4 días sin entregar los de domiciliarios. Sí, yo estoy trabajando por ahí, por eso le cuento. O sea que no esperemos esperar, no hablemos de cosas que instantes en medio de este mes no va a resultar. No, yo si digo lo queda que... por escrito, después esto se olvida. Sí. Hemos pasado ya muchos casos parecidos, compañeros. Durante 40 años.
Sí, lo que yo digo es que probablemente, o sea, que va a ser, digamos, en el curso de este año, que no es una cosa que está en proyecto, sino que ya están en construcción, a eso me refiero, no de un mes, digamos, sino de este año. Ahora, la verdad es que cuando el año 2015 se llegó a este acuerdo y a este compromiso del gobierno regional, efectivamente uno puede decir, bueno, todos pensamos que se iba a cumplir, todos pensamos que era algo que se iba a llevar a cabo, digamos. Ahora, hay una serie de situaciones que yo creo que a mí pensamiento, por lo que logré conocer en este mes, digamos, en que he estado metido en esta negociación, creo que hay una serie de cosas que tienen que ver con una cierta inoperancia y sobre todo con la decisión, efectivamente, el compromiso político. Bueno, yo, ustedes saben, obviamente soy parte de la ex, o no sé, todavía la nueva mayoría, pero obviamente hay muchas críticas que podemos hacer del gobierno de Michelle Bachelet, como también hay muchas cosas que debemos felicitar. Pero creo que el proceso, digamos, que tuvo que ver con la reparación del tema de derechos humanos en este gobierno ha sido muy precario. Y eso es algo que obviamente en algún momento habrá que trabajar, conversar y ver la manera de poder revertir. Estamos, además, muchas veces muy desunidos en esta pega, muy desunidos en las agrupaciones con distintas posiciones que a veces entraban en el proceso, digamos, de poder lograr los objetivos que se tienen. Cuando el compañero dice que esta declaración es muy amplia, o sea, lo compartimos plenamente y también lo compartió el compañero del Instituto de Derechos Humanos. Lo que pasa es que la no presencia de FLIE y la no respuesta, porque se lo llamó, se insistió en tratar de que dé una respuesta, su no respuesta o su aparente no respuesta, porque no sabemos si al final le contestó a alguien y no sabemos, simplemente generaba entonces que quienes tenían que tomar la decisión, que no podía esperar porque no se puede postergar, la decisión no se podía postergar no solo por el tema de que ojalá Manuel pudiese terminar pronto su huelga de hambre, sino que porque se acaba el gobierno, porque tiene que estirar el core, tiene que haber un programa, tienen que hacerse las cosas, y si se esperaba que volviera a FLIE, era imposible alcanzar a lograrlo. Entonces, el acuerdo evidentemente es una declaración de principio, es un compromiso sí de que se va a cumplir con eso, pero evidentemente está hecho de una manera suficientemente general como para que los que por así se la juzgaron, digamos, porque se llegara a este acuerdo, no les corte la cabeza a FLIE cuando llegue, no sé. Yo entiendo que es una situación pero lo que sí es importante es que no tiene ambigüedad. El programa está en construcción, hay que entonces definir claramente cuáles van a ser los criterios para definir a los 21, hay que definir también la forma como el CORE va a aprobar esto. Quedan 3 sesiones del CORE, una que es este lunes, donde esto no entra porque está, digamos, tiene que llegar al FLIE, tiene que hacerse el programa. Hay una el 26 creo y una más en marzo y se termina. Por lo tanto, el programa tiene que estar terminado y ojalá obviamente se presente esto el 26 para que no quede en la última sesión del CORE. Entonces, es general, pero yo creo que hay que valorar el logro y sobre todo, digamos, bueno, el gran esfuerzo y el compromiso de Manuel con este proyecto. Yo creo que lo que nos queda después de esto, mañana aquí a las 11 de la mañana se firmaría este acuerdo. Habíamos propuesto que sea en intendencia para poder aprovechar de hacer un poco de difusión con algunos carteles por la calle, pero va a ser acá. Y yo creo que lo que sí tenemos que estar alerta y comprometer a más gente de que anunciemos con tiempo que en la reunión del CORE del 26 vamos a estar ahí. Para que no se piense que nos fuimos a dormir, a recuperar el peso y que ya la cosa termine con este papel. Si este papel no se respeta, bueno, no vamos a ser nosotros los que no lo vamos a respetar. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que el gobierno, a nombre del Estado, ha hecho. El Estado hizo la nómina y nosotros trabajamos en función de la nómina y se avisó uno por uno de la nómina, salvo 2 o 3 que no se pudieron ubicar, que seguramente no vienen en Magallanes, con los trámites que faltaban, que era hacer la ficha
no se llama protección social, se llama no sé cuánto. Registro social de hogares, que es la antigua ficha de protección social, pero que tiene otras características ahora. Por lo tanto, ahí también hay que decir que hay muchos compañeros que nos dijeron que no. Seguramente tenían su problema solucionado, no sé, pero bueno, en la etapa que viene yo creo que pedir que podamos asistir cuando se conozca la nómina de los 21, ya purificada la lista, a fin de que sea público y conocido que se logró el avance. Conozcamos quiénes son los 21 y a su vez conozcamos quiénes somos el resto, para ponernos de acuerdo cómo vamos a empezar a mover los hilos. Yo creo que lo que nos podría ayudar es que firmamos en fresco este compromiso, apenas se instale el nuevo gobierno, empezar a conversar con las autoridades pertinentes respecto a la continuidad de este proceso. Se entiende de que... Por eso es importante lo que está diciendo, muy importante. Claro. Se supone que lo que trascendido es que el gobierno habría empezado a trabajar ya con la nómina restante, o sea, el proceso cómo se podría levantar un proyecto. Eso no está firmado, está conversado, pero esperamos que sea así. Bueno, nos han mentido tantas veces que una mano sería más, pero bueno. Pero yo creo que está la fuerza de cada uno de nosotros, la necesidad, además porque tiene que ver con dónde dejar los huesos, de poder seguir trabajando en esto y otras alternativas. Hay un logro que no hemos podido materializar, que es el tema de la atención dental, que está demorada por una cuestión burocrática. Entendemos que es del servicio de salud, la solución dental, me refiero al equipo y la gente que va a trabajar, está decidida hace harto rato. El equipo dental, no sé si lo conocen o no, pero ya está instalado, llegó acá a mediados de mayo, junio del año pasado, y por lo tanto esa solución está resuelta. Yo creo que lo dicho por Juan queda claro de entrar ya en mucho menudeo ahora tiempo, digamos, para poder sacarle pelos a algunos, tal vez. Pero yo creo que ese otro momento, yo creo que debemos concentrarnos en esto, a fin de que podamos dejar, como dice Juan, un precedente de que es posible, cuando hay voluntad política es posible. Y eso ha sido lo que hemos estado tratando de hacer, que se respete la palabra empeñada, no otra cosa. No hemos pedido absolutamente nada que esté fuera de los acuerdos del término de la huelga anterior, ninguna cosa. Porque además, si ustedes tienen buena memoria, el tema de la solución habitacional en educación y salud fue una propuesta del gobierno. Nosotros a nombre de todos, iniciamos la huelga solamente que en el tema regional lo que exigíamos era que el personal del PRAI sea contratado de planta. Ustedes saben que habían 3 o 4 funcionarios más o menos media jornada, y hoy día hay, cifras redondas, 12 funcionarios a tiempo completo. Por lo tanto, el Servicio de Salud cumplió con el compromiso de avanzar en salud, y están las posibilidades de que aún podamos avanzar más en salud. Estamos tratando de trabajar una solución de una casa como de reposo. Conocemos poco de lo que pasa con nosotros, con los viejos nuestros, cuántos están en hogares, cuántos, conocemos varios, pero quizá hay más que están, o otros que están solos, que es necesario que no mueran solos, que mueran acompañados por lo menos con sus compañeros. Y ahí vamos a hincar el diente en el desafío que nos queda, que no es menor, con el servicio de salud, a ver si podemos avanzar en eso. Pero eso requiere de que nos cooperen con la actualización de la información en el PRAI, con la entrega de datos de personas que estén solas. Yo creo que más de alguien conoce a alguien, por favor que entregue, se mantendrá la reserva obviamente, porque el tema alguien le puede sonar a mal, pero porque no podemos dejar que los viejos mueran en la calle. Sabemos de varios compañeros que eran choferes colectivos, por ejemplo, pero ya cumplieron la edad y no le echan el carnet, y ahí andan, en la calle. Y es necesario que conozcamos quiénes son, porque bueno, a todos nos da vergüenza decir que somos pobres. A muchos les da vergüenza.
A mí no me da vergüenza. Pero a muchos les da vergüenza decir que son pobres, porque aquí se ha instalado el tema de la clase media, que todos somos clase media y que estamos a un paso de ser multimillonarios. Entonces, de eso se trata, compañeros, esta conversación. Y mañana, acompáñanos a las 11 de la mañana y esperemos que pronto sepamos quiénes son los 21. No nos interesa, no porque no nos interese la solución, sino nos interesa conocer quiénes son, por cuanto es una responsabilidad del Estado y el Estado tiene que responder por eso, y esperamos que sepamos verdaderamente que aquellos compañeros que van a acceder a esta posibilidad de vivienda, todavía es posibilidad, ¿no? Sean los más adecuados. Seguramente más de alguien va a quedar, va a saber mucho más de la persona que sea adjudicada, pero lo que nosotros tenemos que tener considerado aquí es un tema que no es menor, porque ninguna de las leyes, ni siquiera la del informe RETI, existe un mecanismo para retirar las calificaciones, ni de exonerados ni de presos políticos. Y por lo tanto, lo más que queda es que si hay alguien que no debió haber sido calificado, es echarle un par de, pareciera que echarle un par de chulladas, o si no, la otra, tener plata, como contratar a un abogado y poder hacer el trámite judicial. Y eso es un tema perdido, creo yo. ¿Será inmoral? Bueno, pero eso queda en la moral de cada uno, como compañeros que no tenían vivienda, que moral que en otro tiempo lo tuvieron, que hoy día podían acceder al tema de estar en una lista de no vivienda y optaron por decir que habían tenido vivienda y que por lo tanto ya el Estado le había reparado. A pesar de que existe una norma que pareciera que después de 5 años no tener vivienda queda como que no tiene vivienda. Así que acá hay, obviamente que hay una discusión que aquí se cruzan muchos temas morales, pero eso es personal. Eso es personal, yo no le puedo criticar la moral de nadie, porque cada uno sabe qué medida de zapato calza. Esperamos que ojalá nunca hubiéramos llegado a esta instancia, tantos años, esperar que se inicie la reparación. No se olviden que la pensión de preso político no iba en el proyecto original. Ricardo Lagos Escobar lo que nos quería entregar era un papel y no una pensión. Y la posición de mi gobierno, por el que trabajé hasta Guillé, era que se abría, una de las propuestas era que se abría el 1 de enero de este año, se abría y se cerraba el 31 de junio o 30 de junio para revisar todos los casos que no fueron calificados o que fueron rechazados, pero con el compromiso de que lo único que le iban a dar es la calificación, no pensión. Entonces la verdad es que, bueno, después podremos conversar mucho más a fondo estos temas después del 11 de marzo, cuando muchos que defienden lo indefendible se encuentren que parece que nosotros tenemos la razón. Parece. Yo creo que todos que tenemos la razón. El gobierno no cumplió con el programa que ofreció el pueblo, y eso, cuando se pierden las elecciones hay que preguntarse por qué. Ahí hay uno. En ninguna parte de la candidatura de Guillé estuvo el tema de derechos humanos. En ninguna. No es un tema menor. Gracias, compañeros, y mañana lo esperamos a las 11 de la mañana. Por favor, firmen la lista para llevar constancia de la... Sí,